Hoy vamos a ver contenidos y conceptos de género narrativo. Cuando hablamos de género narrativo estamos hablando de todos los textos escritos en prosa y que van a relatar una historia. Dentro de lo que es texto narrativo y cuando nosotros comenzamos a analizarlo encontramos primero esta voz ficticia, que es el narrador, que se va a diferenciar del autor. ¿En qué sentido? En que el autor es una persona real, que vive en un mundo real, que escribe una historia. El narrador, de cierta forma, elige y determina una voz ficticia para que cuente la historia que él está escribiendo. Ahora bien, narrador, voz ficticia, tenemos de dos tipos: los homodiegéticos, que participan dentro de la historia, y los heterodiegéticos, que están fuera del relato, que no participan de ella. Dentro de los homodiegéticos tenemos primero al narrador protagonista. Va a relatar la historia en primera persona, ya sea plural o singular, y va a contar, por lo tanto, lo que le sucede a él. El narrador testigo utiliza la segunda persona gramatical, es decir, el tú, para contar la historia de lo que le ocurre a alguien cercano a él. También participa de la historia, pero no cuenta su historia propia, sino, como ya les dije, lo que le pasa a alguien cercano. Heterodiegético, dijimos, está fuera del relato, y el primero que encontramos es el narrador omnisciente. Utiliza la tercera persona gramatical en plural o singular para relatar todo lo que ocurre dentro del universo narrativo. Este tipo de narrador va a conocer emociones, sentimientos, el porqué de las acciones y todos los detalles, por mínimo que sean. Se va a diferenciar del narrador objetivo, que también relata en tercera persona gramatical, en el sentido que el objetivo va a relatar solo lo que puede ver o escuchar. Relata solo eso, no conoce mayores detalles, a diferencia del omnisciente, que conoce toda la información. Una vez que nosotros identificamos los tipos de narrador, inmediatamente lo asociamos a una focalización. La focalización es el foco, el lugar en donde se va a ubicar el narrador, dentro del relato o fuera del relato, para contar la historia. La primera focalización que encontramos es la focalización interna y se asocia de forma directa con el narrador protagonista y el narrador testigo. Si yo en un texto identifico que el narrador es protagonista, va a ser focalización interna. Lo mismo si considero que el narrador de un texto es testigo, también es focalización interna. Ambos narradores comparten esta focalización. La segunda focalización es la focalización externa y pertenece al narrador objetivo. ¿Por qué? Porque se ubica fuera del relato y va a contar lo que ocurre dentro de esta especie de escenario narrativo. Y la tercera focalización es la cero. ¿Por qué focalización cero? Porque si lo vemos gráficamente, este tipo de narrador, el narrador omnisciente al cual pertenece la focalización cero, no participa del relato, está fuera de la historia, pero él conoce todos los detalles. Por lo tanto, este foco, este punto, es un punto intermedio entre no participar del relato, como es el narrador objetivo, pero conocer todos los detalles, que es un narrador protagonista. Ambos vienen a ser encarnados en el narrador omnisciente. El estilo narrativo. Encontramos tres estilos narrativos. El estilo directo es cuando el narrador introduce los diálogos del personaje, dejando que ellos mismos hablen o se expresen. Les cede la voz del relato, de manera que se reproducen los parlamentos en propias palabras de los personajes. El segundo tipo de estilo narrativo es el estilo indirecto y va a predominar en el sentido que el narrador domina todo el relato y es él quien incorpora el diálogo de los personajes en la narración y da a conocer los diálogos a través de su propia voz, es decir, de la voz del narrador. Y el estilo indirecto libre, en este estilo se fusionan el estilo directo y el estilo indirecto.
en donde el narrador habla desde la interioridad de los personajes, transmitiendo sus sentimientos. Ahora, si lo vemos en un ejemplo, diríamos: Juan dijo, guión al margen o comillas, tengo que estudiar. Estilo directo. En un estilo directo sería: Juan dijo que tiene que estudiar. Es el propio narrador quien reproduce los diálogos de los personajes. Ahora, si vemos el mismo ejemplo en un estilo indirecto libre, sería: Juan estaba triste y con voz melancólica dijo, tengo que estudiar. Se habla desde la interioridad del personaje. Reproduzco lo que dice el personaje, pero también lo hago desde su sentir, desde su emocionalidad. Ahora bien, los espacios en la narración son los ambientes donde se desarrolla toda la acción narrativa. Encontramos tres ambientes, tres espacios. El espacio físico, que tiene que ver con toda la parte material, el lugar físico donde se va a desarrollar la historia. El ambiente o espacio psicológico es la carga emocional, qué emociones predominaban mientras se desarrollaban los acontecimientos. Y el espacio social apunta al tipo de sociedad que se reproduce en el texto narrativo. Viene a ser la sociedad, viene a ser la economía, la política, la cultura que queda de manifiesto en el texto y en donde se van a desenvolver los personajes desarrollando la acción narrativa. Los personajes. Encontramos distintas clasificaciones, pero hoy vamos a ver solo los personajes según el grado de conocimiento. Tenemos los personajes principales, son los personajes más importantes, en torno a quien gira la historia. Los personajes secundarios son estos personajes un poco más apartados de lo que es el protagonismo de la historia. No son irrelevantes, pero no tienen un papel protagónico. Vienen a ser quienes ayudan en el fondo al protagonista, quienes tienen cierto protagonismo en el relato, pero no tan importante. El personaje incidental o los personajes incidentales son aquellos personajes esporádicos que aparecen para cambiar todo el sentido de la historia. Ahora vemos la disposición del relato. Toda historia tiene un orden cronológico para desarrollarse, pero el autor, de cierta forma, y para atraer la atención de los lectores, de los receptores, dispone estos acontecimientos de una forma artística para poder presentarlos y así atraer la atención de los receptores. La disposición del relato ab ovo se parte en un orden cronológico, como vemos en la figura A. La máquina de escribir está en el primer punto y se va contando la historia paso a paso hasta llegar al punto 4. En la disposición del relato in media res, vemos aquí que la máquina de escribir se centra en la mitad de la historia, en el conflicto mismo, y desde ahí parte contando lo que es el pasado y luego el presente, o puede ser el presente y luego el pasado. Lo importante es que el conflicto mismo, la parte central de la historia, sea lo primero que se relata. Y finalmente, la disposición del relato in extrema res. No está el ejemplo aquí, pero esta máquina de escribir hay que visualizarla en el punto 4. La historia va a partir desde el final, desde la resolución de un conflicto, desde el desenlace mismo de la historia, y luego se va a contar la parte primera y la parte segunda, es decir, luego se cuenta el inicio de la historia y posterior el desarrollo. Lo importante es saber que ab ovo parte desde el inicio mismo. Si fuésemos a contar un problema, primero en ab ovo contaríamos entonces las causas de un problema. En in media res contaríamos el problema mismo y in extrema res contaríamos cómo lo solucionamos en primer lugar y luego toda la demás historia, todos los demás detalles que se van a entregar.
alteraciones temporales. Dentro de un texto narrativo y dentro de cualquier relación textual, dentro de cualquier narración, nosotros encontramos ciertas alteraciones temporales. Ya dijimos que toda historia tiene un orden cronológico y que el autor decide disponer de las acciones de una forma artística para poder atraer la atención de los receptores, de los lectores. Estas alteraciones temporales son de dos tipos. Primero, analepsis, que es un recuerdo, es un salto temporal al pasado, y el otro tipo es la prolepsis, que es un salto temporal al futuro. Dentro de la analepsis tenemos recuerdos que son breves. Esos recuerdos breves son flashback. Y si el narrador se extiende en la narración de ese recuerdo, va a ser un recuerdo extenso, ¿cierto? Y va a ser de tipo raconto. Lo mismo es aplicable a la prolepsis, es decir, la visualización del futuro. Si lo que yo proyecto hacia el futuro como narrador es una visualización breve, es un flash forward. Por otra parte, si esta visualización del futuro es extensa, la narración de esta va a ser una premonición. Y acá tenemos dos imágenes alusivas. El reloj girando en sentido contrario hace alusión a la analepsis y en la imagen al lado de DC hace relación y hace referencia a la prolepsis, la visualización del futuro. Si en un texto la mayoría del texto es un recuerdo, es un raconto, pero si solo se recordaron pequeños episodios, es un flashback. Si en el texto que estoy leyendo se hace una descripción muy detallada de algo que va a ocurrir a futuro, es una premonición y es muy extensa, ¿cierto? Pero si se hace solo una visualización breve de pequeños flashes, de pequeñas narraciones de lo que va a ocurrir en el futuro, es un flash forward.